Buenas tardes amigos, iniciamos la semana, hoy es lunes 13 de septiembre, así como de costumbre, Ángel Barrios, un servidor, Manuel Jiménez, vamos a estar compartiendo con ustedes los hechos de interés noticioso que han ocurrido en el país, así como en el resto del mundo en las últimas horas. Manuel Reyes, con su resumen deportivo, Henry Ebrar estará comentando la actualidad económica. En breve vamos a ver cómo está el tiempo directamente desde la oficina Nacional de Meteorología, a pesar de que en el fin de semana llovió, particularmente en la cordillera central, en el norte del país, seguimos siendo azotados por un fuerte calor. Altas temperaturas se siguen registrando en gran parte del territorio nacional. Don Barriuso, yo espero que usted haya tenido un fin de semana tranquilo. Más tranquilo que una tranca, sí, todo tranquilo, todo bien. Yo estoy que no salgo a la calle, que me mantengo hogareño, más hogareño que un hogar, así que esas son decisiones muy mías, pero lo importante es que me mantengo tranquilo y compartiendo en familia y con los amigos. De manera que muchas Pero gracias a los amigos de Propuesta. sí, todos, Ajá, todos tienen su ventaja, todos tienen su ventaja, así que claro. el descanso siempre es necesario, sobre todo los fines de semana. Pero mira, Barriuso, otra tormenta, esta vez Nicolás está amenazando territorio de los Estados Unidos, particularmente los estados de Texas y Luisiana. Este último que hace 2 semanas fue fuertemente golpeado por Ida. Así que la tormenta tropical Nicolás se fortalecía el lunes en la costa del Golfo de México y amenazaba con causar fuertes lluvias e inundaciones en los litorales de Texas, México y Luisiana, estado castigado hace 2 días por el huracán Ida. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que los vientos máximos de Nicolás eran de 95 kilómetros por hora, 60 millas, y se prevé que en la tarde pase por la costa sur de Texas y posteriormente el sur y centro del estado. Varias escuelas en el área de Houston y Gilberton cerraron el lunes debido a la tormenta. El lunes temprano, Nicolás se encontraba aproximadamente a 72 kilómetros, es decir, 45 millas al noreste de la desembocadura del río Bravo en el sur de Texas y 225 kilómetros, 140 millas al sur de Port O'Connor en Texas. Es decir, que otra tormenta tropical enfila su furia hacia estado de los Estados Unidos, esta vez de manera muy particular contra Texas y Luisiana. Ustedes recordarán justo que hace 2 semanas, Ida, otra tormenta que golpeó fuertemente 5 estados de los Estados Unidos, estuvo golpeando a Luisiana con saldo de víctimas mortales y fuertes daños e inundaciones. Y ya 2 semanas después, Barriuso, ahí se enfila otra tormenta, Nicolás, sobre territorio norteamericano. Y en los últimos años, como comentábamos la semana pasada, lo cierto es que la ruta de los huracanes ha sido el Golfo de México. Cierto que han afectado la zona del Caribe, pero regularmente todos esos huracanes que pasan por la zona del Caribe eh, o enfilan, toman dirección hacia el Golfo de México y la costa norteamericana, o sencillamente cuando vienen bajando por el Atlántico, enfilan hacia Estados Unidos y ni siquiera se acercan al Caribe. Eso es el efecto del cambio climático, don Marcos. Bueno, lo cierto es que Estados Unidos está atravesando una situación muy complicada, difícil con estos huracanes, estas tormentas, porque aparte de estos ciclones tan fuertes, ellos realmente en distintos sectores, zonas, ¿no?, de Estados Unidos tienen mucho estos tornados. Entonces, eso destruye la economía norteamericana, por más que uno los vea a ellos como ricos o muy ricos o multimillonarios en dólares, como es natural, que es su moneda, pero lo cierto es que esto destruye la economía norteamericana y es una situación muy preocupante para una nación de esta naturaleza en las relaciones que tenemos con Estados Unidos, porque todo lo que ocurre en Estados Unidos en términos económicos está afectándonos a nosotros y a otras tantas naciones de América Latina. Bueno, es indudable, incluso las consecuencias del huracán Ida, de la tormenta Ida, ha obligado al gobierno a declarar varias zonas en estado de emergencia.
en esos 5 estados que te mencioné particularmente y muy especialmente Nueva York y New Jersey, que son estados muy grandes de los Estados Unidos y donde residen una colonia dominicana bastante numerosa. Y se ha tenido que especializar subsidios y préstamos para reparar viviendas, para ayudar a familias que han sido afectadas por las inundaciones nunca vistas en la historia de los Estados Unidos. Y es cierto, esto tiene un impacto necesariamente en la economía norteamericana. Así es que el cambio climático sigue con sus efectos. Mira, Barriuso, pero aquí hay otro huracán. Aquí el huracán tiene nombre diferente, se llama Operación Falcón. Y lo que ha dicho el Ministerio Público desde el fin de semana es de que alrededor de 26 personas están implicadas en este operativo que ha desmantelado, de acuerdo al Ministerio Público, una banda que se dedicaba a lavado de activos y a narcotráfico. Lo que ha dicho la fiscal Jenny Berenice Reynoso, que es la procuradora general adjunta, deja entrever que realmente se está frente a una trama bastante grande que operó durante 9 años en la República Dominicana y que incursionó prácticamente en todos los negocios lícitos hubo dinero del narcotráfico, de acuerdo a lo que dicen las autoridades del Ministerio Público, que se colocó ahí con fines de lavado. Esta nota es bastante explícita, Barriuso. Dice que los cabecillas de la red que se le imputa haber lavado más de 10.000 millones de pesos, producto del envío de miles de cargamentos de droga a diferentes países y que son perseguidos por el Ministerio Público en la Operación Falcón, invirtieron esos recursos en una gran variedad de empresas que incluye desde inmobiliarias, estaciones de combustible, de transporte urbano de pasajeros, hasta una compañía recolectora de desechos, asociaciones de camioneros y de taxistas. Según el expediente acusatorio con el que el Ministerio Público pretende demostrar la culpabilidad de los más de 20 acusados y cuyas principales cabezas, Eric Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, que están prófugos, el extenso grupo utilizaba como primeros testaferros a sus parientes más cercanos, hermanos y hasta sus propias madres. Los fiscales relatan en el documento de más de 111 páginas que el exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, utilizaba como testaferro a su madre, Ramona Castro de Maldonado, y a sus hermanas, Yana Iris, esta última detenida también junto al exfuncionario. En la lista de los apresados no figura su progenitora. En las ganancias generadas alegadamente por el narcotráfico, Eric Randiel Mosquea Polanco las ha introducido tanto en el mercado financiero, las entidades de intermediación financiera, los intermediarios de valores, canje, cambio de divisa y la remesa de divisa, así como en el mercado no financiero, casino de juego, juego de azar, banca de lotería o apuesta y concesionario de lotería, juego de azar, refiere la acusación. Otra de la estrategia para hacer pasar como lícito los recursos obtenidos a través del narcotráfico era la actuación o arreglo para que una persona actúe como accionista nominal para otra persona, empresas o personas físicas para la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, vehículos de motor, empresas constructoras en las cuales se incluía a los miembros de la familia. Esos son los detalles que está dando el Ministerio Público sobre esta red de lavado de activos y de actividades del narcotráfico, que por lo visto Barrioso tendrá implicaciones económicas, porque aquí se está hablando de muchas empresas, de mucho dinero invertido en empresas o actividades que de una u otra manera generaban beneficios, generaban empleos, sobre todo empleos, y generaban también actividad económica. Y eso es lo que sucede con el narcotráfico. El narcotráfico de alguna manera introduce ese dinero ilícito que gana, lo introduce en el mercado formal a través de estos tipos de negocios. Siempre hay negocios que son preferidos y cuando se ejecutan
golpes como este que ha patrocinado el Ministerio Público a esta red que movía bastante dinero. Se está hablando de más de 10.000 millones de pesos. Y aunque aquí uno le ha perdido el respeto a los millones, realmente hablar de 10.000 millones de pesos es una palabra muy mayor, es decir, es una palabra muy adulta en términos financieros. Es decir, que todas estas actividades, de una u otra manera, como señalaba, golpean también la economía del país, porque repito, son negocios, actividades que generan no solamente algún tipo de actividad económica en determinadas zonas del país, se está hablando de esto particularmente en la zona norte y en la región este, sino también que generan empleos. Lógicamente no por esto uno tiene que bendecirla, definitivamente son acciones ilegales y como acciones ilegales las autoridades judiciales y policiales están en la obligación de perseguirla y someter a la justicia a lo que incurran en esta ilegalidad. Bueno, es una industria y ahora mismo es de esa industria, vamos a suponer que este grupo que ha caído dentro de la red de la operación Falcon, pues vamos a suponer que es un capítulo más de esta gran industria, porque ellos ahora desaparecen, van a prisión, cumplen unas penas, pero otros vendrán. Y eso va a ser una lucha permanente en contra del narcotráfico. Porque es una industria multimillonaria en pesos, en dólares, en cualquier moneda. En consecuencia, por más que se la persiga con base al menudo, papeleta siempre mata a menudo, entonces siempre entrarán más personas en este negocio porque es muy atractivo. Ciertamente que las empresas que señalen, los negocios que se van creando para el lavado, pues son parte de las actividades comerciales, económicas de cualquier país del mundo y por ahí colocarán el dinero. Ahora, hay que anotar que esta preocupación de Estados Unidos a través de la DEA y otros organismos que tendrían para esto, aparentemente no la muestran en el caso de Afganistán. Ahí se produce la materia prima de la heroína y esta heroína pues es parte del gran negocio que existe en Afganistán, aparte de otros productos, así como en Bolivia hay otras materias primas de drogas y sin embargo no vamos nunca a la raíz. Yo sigo creyendo que la lucha contra el narcotráfico es un pleito perdido, a menos que lleguemos a un punto de su legalización. A partir de ahí se acabó el palé. Esto es igualito que el tema de lo que ocurría en los años 40, los años 30, con el tema del tráfico de alcohol, de whisky, de otras bebidas, hasta que se legalizó. Se legalizó y el problema resuelto, ya no hubo todo aquello que se perseguía pasó al fisco, ya generaba impuestos, generaba trabajo, generaba aquello y problema resuelto. Ahora, la razón de su persecución, yo a veces me preguntaría qué es lo que se quiere perseguir en sí mismo, si es elevar su propia demanda, si es que hacer de esta industria un mayor nivel de riquezas. Bueno, al parecer la preocupación fundamental de esto, además de la lógica que genera inquietud, que es el crecimiento de la actividad del narcotráfico en República Dominicana, está la implicación de legisladores. Jenny Berenice Reynoso, que está actuando como la vocera del Ministerio Público, ella es Procuradora General Adjunta, pero ahí está actuando como vocera, no solamente en este caso, sino en otros operativos que ha practicado el Ministerio Público, ha dicho que hay legisladores involucrados, que se va a solicitar a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para conocer de estos casos, pero hasta ahora solamente se han revelado 2 legisladores que, de acuerdo al Ministerio Público, están implicados en casos de esta naturaleza. Uno, bueno, y los dirigentes políticos han reaccionado solicitando o advirtiendo, por ejemplo, que se sancionaría
a cualquier dirigente o legislador que resulte implicado en actividades del narcotráfico o involucrado de manera muy particular en esta operación Falcón. Pero lo que se ha dicho hasta ahora que hay legisladores implicados en este operativo. Mira, se ha dicho mucho de que los partidos políticos no toman las medidas de prevención, no fiscalizan de manera efectiva y oportuna a sus aspirantes a cargos electivos, particularmente en los casos de legisladores. Me refiero al Senado, a la Cámara de Diputados y a los ayuntamientos. Y que no depuran ese listado de aspirantes para determinar quién o quiénes están implicados en actividades del narcotráfico. En los pueblos siempre son, hay un dicho muy popular que define la vida comunitaria en un pueblo. En un pueblo se conoce hasta el tatarabuelo de cualquier municipio. Tú dices, bueno, ¿quién es fulano? Bueno, fulano es hijo de Perencejo, que era hijo de fulano, que tenía un colmado, que tenía un negocio. Es decir, a veces lo que falta es la voluntad. Pero si se hace el ejercicio de investigar los antecedentes de cada quien en una comunidad determinada, tú puedes estar seguro que los partidos políticos pueden llegar a determinar de dónde proviene la fortuna o los recursos que un candidato gasta en campaña política, porque muchas veces, si no estás registrado, tú te apoyas mucho en lo que es el rumor público. Y si el rumor público lo señala, particularmente en una comunidad pequeña, en una localidad, entonces a partir de ahí cualquier partido político puede iniciar otras indagatorias, incluso contratar especialistas en estos temas y realmente determinar si hay o no hay culpabilidad o hay algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Y digo esto porque ahora lo peor sería que los partidos políticos comiencen a tirarse las cajas. Por ejemplo, hoy el Partido de la Liberación Dominicana está diciendo que hace un año advirtió a la Junta Central Electoral que revisara candidatos a cargos al Congreso y a los municipios que eran postulados por el Partido Revolucionario Moderno, que de acuerdo a las informaciones que tenía en ese momento el Partido de la Liberación Dominicana, tenían vínculos con el narcotráfico. Y es cierto, fue una denuncia pública que se hizo y que se recuerde, la Junta Central Electoral no hizo ningún empeño, no puso ningún interés en hacer estas investigaciones. Pero por otro lado, tú tienes al presidente del Partido Revolucionario Moderno, a, eh, eh, a Paliza. José Paliza, sí, José Paliza, que hoy él no comenta cuando se le pregunta si su partido va a tomar alguna acción disciplinaria contra los que están implicados en esta operación Falcón, que son miembros del PRM, que fueron candidatos del PRM, que ganaron diputaciones. Él no habla realmente si se van a tomar medidas disciplinarias contra esta gente. Y entonces lo que se pregunta es, ustedes lo que tienen que ver es en qué momento, si antes esto se investigaba y por qué se investiga ahora. Es decir, queriendo establecer de que ha sido precisamente en el gobierno del PRM que se ha develado esta trama. Pero hay que recordarle a José Ignacio Paliza que las autoridades locales están actuando por informes que le ha suministrado la DEA, es decir, la Agencia Antinarcótica de los Estados Unidos, que ha participado de manera activa en los operativos que se han ejecutado en República Dominicana y que sigue teniendo presencia aquí en el país, acompañando al Ministerio Público en las labores que se ejecutan. Aquí podría decirse que en todos los gobiernos, en mayor o menor medida, pero prácticamente en todos los gobiernos, aquí han habido operativos contra el narcotráfico. Lo que sí deben tener presente las autoridades, sobre todo las autoridades presentes, porque eso ha sucedido en el pasado, es el grado de complicación que puedan tener los organismos represivos del Estado o gente que tiene posiciones claves en los organismos represivos del Estado con este tipo de personajes. Bueno, bien.
Hay que anotar que sí, que tú tienes razón en cuanto a este involucramiento en la política, pero si uno sigue los casos de América del Sur, los colombianos, por ejemplo, y cualquier otro país, el narcotráfico siempre va a buscar cómo entrar a los círculos de poder, a los poderes políticos, los poderes militares, poderes judiciales, los poderes, porque eso es parte de, pues, ellos supondrán que ellos tienen un gran recurso económico, pero necesitan mayor nivel de protección para sus propias rutas o para sus propios negocios. Bien, eso pienso, ¿verdad? Pero lo cierto es que la democracia dominicana resulta muy cara, muy costosa. Y, por ejemplo, para tú candidatearte a una simple regiduría, tú tienes que buscar mucho dinero. Entonces, mucha de esta gente, muchos políticos quisieran ser parte de una boleta electoral, pues se agencian sus propios recursos. Aquí hay que comenzar por quitarle atractivos a una serie de cosas para ver, cosa que dudo mucho, que el narcotráfico no penetre. Pero aún cueste un centavo una campaña electoral, el narcotráfico buscará la manera de colocarse por algún lugar u otro, porque es que necesita de esas intríngulis. Sí. Bueno, necesita tener acceso al poder. Eso es históricamente en ese tipo de actividad ilícita es lo que se ha evidenciado y se ha evidenciado en todos los países de América Latina. Sí, eso es pan comido, como se dice. Bueno, Barry, vamos a hacer Así. una pausa porque vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales y en breve Manuel Reyes, ya iniciando la semana, nos dice cómo está el deporte. Así que retornamos.